Este epitelio responde de una forma aberrante, provocando múltiples mediadores que provocan la activación, migración, proliferación y activación de fibroblastos que hacen una matriz extracelular bastante densa. O sea, el pulmón, su principal característica de la matriz es que es un tejido elástico y cuando cambiamos esta matriz por una cicatriz rígida, entonces los pacientes sufren una insuficiencia respiratoria progresiva que los lleva a la muerte. Actualmente no existe un tratamiento efectivo, sobre todo para la fibrosis pulmonar progresiva o para la idiopática, que es el fenotipo más agresivo de estas enfermedades. Sin embargo, no solo la idiopática puede cursar con este efecto progresivo, sino hay muchas neumoconiosis, por ejemplo, los que trabajan en las minas que se exponen al silicio. Generalmente, cuando se exponen al silicio hay una inflamación que llega a la fibrosis. Pero cuando ocurre que esta neumoconiosis que le llamamos ya sea silicosis, asbestosis, etcétera, ocurren en pacientes con edad avanzada, generalmente llegan a ser progresivas e irreversibles. También el escleroderma, etcétera. Y ahora les llamamos que pueden unirse gracias al patrón histológico de neumopatía intersticial usual. Pero el envejecimiento es el principal factor de riesgo para un montón de enfermedades, en realidad. Realmente el envejecimiento es el mejor camino para morirse, pero la probabilidad con que nosotros aumentamos esa probabilidad a morirse, no es tan... O sea, esperábamos que el envejecimiento, decíamos, vamos envejeciendo poco a poco, pero en realidad pasan 10, 20, 30, 40 años y no envejecemos tan agresivamente como a los 50, 60 y 70. En esta gráfica les muestro por colores. Los que están en azul son los que no tienen enfermedades y aquí están sus edades. Los que tienen en verde es que tienen una enfermedad, 2 enfermedades crónicas, pero alrededor de los 80 años, la mitad de la población, en este caso de Estados Unidos, tienen más de 3 enfermedades crónicas. Incluso a veces aparecen en el mismo órgano. Por ejemplo, yo que hablo del pulmón, pueden tener fibrosis en la parte de fibrosis idiopática y efisema, ¿no? Entonces eso complica, por supuesto, el tratamiento de estos pacientes. Pero no todo es tan grave. Ya saben que hay algunos que no respetan las estadísticas, les valen un demonio todo y se saltan la barda. Por ejemplo, esta mujer francesa cumplió 122 años, le llamamos ultracentenarios. Cuando llegan a los 100 años son centenarios, cuando llegan a los 110 son supercentenarios y los ultracentenarios llegan a los 120. Pues esta persona andaba en bicicleta a los 100 años, tomaba alcohol por 121 años, fumó por más de 100 años y comía un chorro de chocolate. Entonces no parece lógico que esta persona llegara a esas edades, ¿no? Les estoy diciendo que el envejecimiento podría estar asociado a un montón de patologías, pero hay ciertos casos que de repente se saltan la barda. Y de hecho, a mí me gusta decir que el envejecimiento no es una enfermedad. ¿De qué depende el envejecimiento? De un montón de cosas. Por ejemplo, ¿de dónde nacen? Si ustedes nacen en Japón, que es el país más longevo, solo por nacer ahí ya van a vivir más de 80 años. Pero en México, que está por acá, tienen alrededor de 75 años. Si nacen en algún país de África, ya perdieron 10 años más de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué Japón y un país de África tienen, la diferencia de 20 años en la expectativa de vida? ¿A alguien se le ocurre algo? La calidad de vida. Algunos dicen, aquí no hay nutriólogos, pero dicen la dieta de Okinawa, ¿no? Que es la mejor de las dietas junto con la mediterránea, etcétera. ¿Qué más? Que comen pescado. Factores ambientales. Genéticos, todo. Cualquier cosa influye en cuánto vas a vivir, ¿no? Pero entonces eso, cuando habló Angélica de que teníamos que hablar de algo complejo, dije, bueno, pues el envejecimiento, porque parece ser que todo tiene que ver con el envejecimiento. A mí me gusta esta idea de los japoneses porque también tienen una perspectiva muy cultural al envejecimiento.
En todos los países y sobre todo cuando lo vemos desde una perspectiva clínica, el envejecimiento solo te pone el pie para un chorro de enfermedades, pero tiene algo bueno y tiene que ver con que con la vejez se genera la experiencia, la sabiduría, ¿no? Y eso en Japón lo representan muy bien con estos árboles bonsáis, que son árboles bebés, ¿no? Que lo que simulan es que ya pasaron un montón de años, le rompen una ramita aquí, las hojas de los árboles le hacen ver como si ya hubieran pasado inviernos y entonces se cuelgan un poquito. O sea, la idea es como en Violeta Parra, la canción es volver a los 17 después de vivir un siglo. O sea, quisiéramos tener la experiencia y la sabiduría, pero no hay otro camino más que haber pasado todo ese tiempo en eso. Y bueno, para ya empezar con dos conceptos. Uno es la edad biológica y la otra es la edad cronológica. La edad cronológica es muy fácil porque es la que tienen en su INE, ¿no? Pero la edad biológica, eso depende de la población. Incluso ahora sabemos que envejece dentro del cuerpo el hígado y el pulmón, si fumaste, si no fumaste, si tomaste alcohol, etc. Entonces, la edad biológica depende de una población en la que definimos, ¿no? La edad biológica en Japón es diferente que la edad biológica en México. Miren, estoy a 3 meses de verme así. Hay una cosa que se llama, que pueden poner su foto y les calcula la edad biológica, pero también ahora con inteligencia artificial pueden poner y ver cómo van a envejecer, según la edad biológica. Cuando la edad cronológica le gana a la edad biológica, ¿no? Cuando tenemos más años pero parecemos de menos, le decimos que tenemos un envejecimiento o envejecemos favorablemente o menos, y cuando el envejecimiento biológico le gana a la edad cronológica, llamamos que tenemos un envejecimiento acelerado. Los casos más dramáticos de estos envejecimientos acelerados son las progerias. Esta es la progeria de Huntington-Gilford, donde estos niños tienen una mutación en el gen de la lámina nuclear y entonces aparecen estas arrugas en el núcleo, ¿sí? López Otín, que es uno de los que describió algunos de estas, sobre todo la progeria de Néstor y Guillermo, dice que las arrugas que realmente importan no son las arrugas de la cara ni de la piel, sino las arrugas en el núcleo, porque esas sí tienen efecto en la función de los organismos. López Otín, en el 2013, agrupó todos los rasgos asociados al envejecimiento. Y quizá tengo que comentar, actualmente no hay una teoría que explique completo el fenómeno del envejecimiento. Pero tenemos esto, que se lograron integrar todos los rasgos a nivel celular que están asociados con el envejecimiento. Quizá algunos ya lo han escuchado, acortamiento de telómeros, inestabilidad genómica, alteraciones epigenéticas, pérdida de la proteostasis, pérdida de la autofagia, disfunción mitocondrial, que ya les hablaba en la mañana, senescencia celular, agotamiento de células madre. Estos son nuevos, en la revisión de hace 10 años no estaban, pero ahora está inflamación crónica y disbiosis con esto de la microbiota. Resulta que si tienes buena microbiota, aumentas la expectativa de vida, etc. Les voy a mostrar cómo en la fibrosis pulmonar idiopática hemos descrito algunos de estos rasgos. El primero es la disfunción de la autofagia. Esto lo sabíamos desde 1935. Había un estudio que decía que si ustedes disminuyen la ingesta calórica, aumentaba la expectativa de vida. Esto se hizo en ratas, les ponían el alimento que normalmente comen, lo pesaban y si les daban un 25% menos, aumentaban, pero si les disminuían a un 55-65% menos la ingesta calórica, una rata que normalmente vivía 2 años se aventaba a vivir 3 o 4. O sea, es como si ustedes pasaran a vivir ya 150 años nada más comiendo la mitad de la torta, ¿no? Y resulta que eso lo vimos en muchos modelos. Está en gusanos, en moscas, y todo tiene que ver con la activación la inactivación de la vía mTOR,
que al final se traduce en un aumento de la autofagia y la longevidad. Les digo, lo hemos hecho a través de la restricción calórica, lo hemos hecho reducir la vía de mTOR o reducir la vía de insulina, que también ya nos platicaron un poquito. O sea, si nosotros apagamos estas vías o activamos la restricción calórica, podemos vivir más. Nosotros lo vimos en estos pacientes. De hecho, en las células epiteliales vimos que tenían mitocondrias disfuncionales, dismórficas, como nos platicaba Nayeli, en el caso de los síndromes de ovario poliquístico. En este caso, en el pulmón de pacientes viejos, con la enfermedad de fibrosis pulmonar idiopática, acumulan estas mitocondrias dismórficas. Aquí lo hicimos en fibroblastos, déjenme enseñarles, no sé si alcancen a ver estos puntitos verdes. O sea, cuando estamos en condiciones basales, no se alcanza a ver cuánta autofagia se produce, pero nosotros podemos acumularlo cuando ponemos cloroquina, que como saben, afecta el lisosoma y entonces es como si juntaras toda la basura que degrada la célula en un día. Cuando eres joven degradas todos estos elementos, cuando eres viejo ya no degradas nada y cuando tienes la enfermedad menos. Entonces, el sistema de reciclado de las células en estos pacientes falla dramáticamente. El otro ejemplo que les quería poner es el ejemplo, es uno un poco más complejo, que es cómo se relacionan en este esquema distintos rasgos asociados al envejecimiento. Les voy a hablar un poco del agotamiento de células madre, una alterada comunicación intercelular, senescencia celular y, por ejemplo, podríamos agarrar cualquiera de estas marcas. O sea, imagínenselo, ustedes les dicen, una célula de la piel que está expuesta, se van a la playa, no usan bloqueador y entonces seguro van a tener daño al DNA por los rayos UV, ¿no? Normalmente, si esa célula se daña, esa célula, estos le llamamos fuentes primarias de daño. También hay fuentes antagonistas, o sea, respuestas al daño. Cuando esa célula ya está dañada por el UV, nosotros podemos responder con senescencia. Entonces, esa célula cuando se va a duplicar, como ya tiene dañado el DNA, si se duplica probablemente se vaya a una patología muy parecida a cáncer. Entonces, si activamos la respuesta de senescencia, ahí se acaba el problema, ¿no? Parece más o menos sencillo. Tenemos la relación entre la fuente primaria y la respuesta al daño. Pero, ¿qué pasa si esa célula era una célula madre? Entonces, la posibilidad de regenerar la piel se pierde por completo. Entonces, a estos rasgos les llamamos rasgos integrativos. O sea, hay daño hay respuestas primarias, o sea, daño, hay respuestas al daño y hay marcas que logran integrar el daño y la respuesta, ¿sí? Se los voy a platicar rápido en un pulmón. Nosotros trabajamos con un modelo experimental que se llaman organoides pulmonares. Lo que hacemos es seleccionar las células progenitoras o las células madres, células troncales que le llaman, del pulmón. Las aislamos por marcadores específicos y las ponemos a crecer en un contexto que es de organoides. O sea, logramos ver, no se alcanza aquí, ahorita se los enseño, pero in vitro logran hacer estructuras que asemejan a los epitelios y a los órganos del organismo, ¿no? Este es un alveolo, o sea, solo tomamos células progenitoras, una sola célula, y se van formando los organoides. Entonces decidimos probar en este contexto de organoides el envejecimiento natural y el envejecimiento acelerado, que es nuestro ratón, que tiene la progeria de Huntington-Gilford, la misma que tienen los niños. Tenemos el modelo en ratón de envejecimiento acelerado. Y miren, aquí les muestro cómo se ven los organoides de pulmón. Este es un tejido de pulmón y este es un organoide. Y vean lo parecido que logran recapitular. Incluso lo hemos caracterizado por secuenciación de célula única y podemos ver las diferentes poblaciones que tienen los alvéolos. No sé si alcancen a ver, los diferentes son organoides muy grandes. Pero aquí lo tenemos, miren, este es un organoide a 3 días, es una cosa insignificante, a los 5, a los 10, a los 14 días se ven. Y resulta que cuando sacamos las células de los ratones viejos,
formaban organoides. Entonces, nosotros esperábamos que con el envejecimiento la posibilidad de regenerar el pulmón sea menor. Y lo primero que nos encontramos es que no, se parecen mucho, forman organoides. O sea, las células madre del pulmón con el envejecimiento siguen teniendo la capacidad de regenerar el pulmón. Pero, ¿qué pasa si nosotros les ponemos un estímulo mecánico? Resulta que había ya unos grupos, dos grupos en Estados Unidos, dos grupos en Europa, que habían dicho que, o sea, los datos contrarios a los de nosotros decían, es que si agarras células de ratones viejos, seguro el pulmón regenera menos. Y dijimos, probablemente nos habíamos equivocado, seguro el estudiante confundió el 24 con el 2. Pero lo que encontramos es que ellos utilizan una cosa muy sexy, que le llaman sorting, citometría de flujo, donde toman célula por célula y la van seleccionando. Cuando haces esta selección por fax, pasan las células muy rápido y pasan a través de un tubito muy chiquito, entonces la célula se aplasta. Cuando tú haces ese estímulo en una célula vieja, aquí se ve, tú tienes menos lámina nuclear, lo que ya estaba asociado con la progeria, como les había dicho. La envoltura del núcleo en estas células es mucho más delgada y está arrugada. Entonces, como el resorte de la ropa interior, ya no, cuando lo pasas ahí, lo estiras, ya no regresa. Cuando pasas estas células, ya no regeneran. Entonces, mientras no les des un estímulo mecánico a estas células, que les va a platicar ahorita Mitzi un poco de eso, ustedes pueden regenerar. Pero si esas células las estresas mecánicamente, entonces el pulmón ya no regenera. Se nos hizo interesante, espero que esto ya salga pronto. Y además, algo muy importante de las células madre es que muchas células madre pasan 20, 30, 40, 50 años sin necesidad de regenerar nada, ¿no? O lo que es peor, regeneran bien. O sea, si en cualquier enfermedad ustedes se exponen a los 20 años, a los 30, a los 40, no tienen ninguna consecuencia. Pero lo hacen a los 50 y a los 60, empezamos a tener problemas, como decíamos, con el envejecimiento. Resulta que la célula madre descansa generalmente en un nicho, o sea, una cama, digamos, en la que descansa todo este tiempo. En el caso del pulmón, el nicho del epitelio alveolar es un fibroblasto. Resulta que este fibroblasto, como lo veíamos, si tiene defectos en el núcleo, y no sé si lo alcanzan a ver, como que le salen algunas, como un chipote, ¿sí? Este chipote quiere decir que tiene daño en el DNA, y ese daño al DNA tiene senescencia. Cuando nosotros cultivamos nuestras células madre con fibroblastos sanos, entonces se forman los organoides y se puede regenerar el pulmón. Cuando nosotros usamos las mismas células madre capaces de formar organoides, pero la ponemos con fibroblastos senescentes, entonces se pierde la regeneración. Entonces, no solo depende de la célula madre, depende de la interacción con la célula del nicho. Y entonces, perdón que me regrese, las marcas integrativas dependen del agotamiento de células madre que integra todas estas, así como una alterada comunicación intercelular. ¿Cómo voy de tiempo? Y ya por... No es por último. Perdón. Les quería hablar de esta que me parece una de las más interesantes, que son alteraciones epigenéticas. Resulta que con el envejecimiento y cuando empezamos a hablar de estas enfermedades crónicas o incluso el ovario poliquístico, vimos que una forma de integrar el medio ambiente, ¿no? Lo que hacemos, o sea, los biólogos le llamamos medio ambiente a los amigos, la familia, lo que hacemos en el día a día. Cuando lo tratamos de integrar en la biología, es principalmente a través de estos mecanismos epigenéticos. Yo les digo que la genética, esta es una analogía que le copié a una alumna, Mariana, decía, la genética es como si ustedes tuvieran un lienzo, pero ¿qué quieren pintar? Ya depende, y eso es lo que realmente hace que la obra valga, ¿no?
Esto que quieren pintar es la epigenética. Solo déjenme darles un dato que me parece importante. Ya saben, David Sinclair en Harvard hace 2 años puso en un artículo de una revista importante que es Cell, dijo, en realidad la causa del envejecimiento es la pérdida de información epigenética. Y tiene un ratoncito que lo modificó. Aquí dice son hermanos y uno fue modificado, alterado, y entonces logró envejecer de manera epigenética a un ratoncito en menos de un mes. Lo padre sería que lo hubiera hecho al revés, ¿no? Que hubiera tomado uno viejito y que lo haya regresado a joven, pero bueno, está interesante esto. El caso que más me gusta en la biología es el caso de las abejas. Las abejas tienen el mismo genoma, o sea, salen de la misma madre, gracias, y tienen el mismo genoma, o sea, es idéntico, pero resulta que la abeja obrera tarda en desarrollarse 21 días, pero vive de 3 a 6 meses. Y la abeja reina se avienta a vivir 7 años. O sea, es mucha la diferencia. Si mi hermano vive 50 veces más que yo, sí me enojo. En fin, los mecanismos epigenéticos que más hemos estudiado son a 3 niveles. Es la metilación del DNA, que es un CH3, o sea, es una marca muy pequeña en la doble cadena. A nivel de las histonas, a nivel de cromatina, la interacción del DNA con las proteínas, podemos tener muchas marcas, acetilación, metilación, ubiquitinación, fosforilación, etcétera, que lo que hacen es a veces compactar el DNA o abrirlo. Ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Y otra es la regulación mediada por RNAs no codificantes, pero les voy a platicar de algunas secuencias que ni siquiera hemos estudiado, o bueno, apenas empezamos a estudiar, pero que creo que cambian por completo la perspectiva del envejecimiento. Nosotros, en la patología, habíamos encontrado que en los pacientes de esta enfermedad había un gen que se llama DAPK1, que participa en la autofagia y en la apoptosis, y que era el gen más apagado en algunos ensayos que hicimos. Y resulta que su expresión disminuye con la edad, ¿no? Entonces habíamos visto, aquí los separé, eran como 4 controles que son menos de 30 años y controles de edad de más de 60 años y de los pacientes. Como ya les decía, ya los pacientes les mostré pérdida de la autofagia, senescencia, etcétera. O sea, esta enfermedad parece que es una enfermedad del envejecimiento acelerado. Y parece ser que este gen se escoge particularmente para apagarse. O sea, no hay una mutación ni nada. O sea, esta enfermedad en la mayoría de los casos no es genética. De hecho, en el 99.9% de los casos no es genética. Y en el caso del familiar, las mutaciones son sobre factores asociados al envejecimiento como los telómeros, etcétera. Bueno, esta es la proteína DAPK, participa en muchas funciones y nosotros habíamos visto, esta técnica es muy bonita, se llama microdisección láser, ¿no? Ponemos un tejido del paciente y lo disparamos así con el láser y le decimos agarra esta fracción y podemos recuperar el DNA y el RNA en este caso. Aquí vimos que está metilado en los pacientes, no sé si alcancen a ver la banda, aquí se ven clarísimas las bandas, pero hay una enfermedad que se parece mucho a la fibrosis pulmonar idiopática, pero se llama BUP. A diferencia de la fibrosis pulmonar idiopática, la BUP revierte, o sea, tiene todas las características histológicas, pero de repente los pacientes se curan. Y en el caso de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática no se curan. Entonces vimos que en BUP no tienen metilación, pero en la fibrosis pulmonar idiopática sí. ¿Cómo funciona? Y fuimos a verlo en fibroblastos. Resulta que en la parte final de la patología los fibroblastos producen colágeno. Generalmente cuando ocurre la reparación de la cicatriz, llegan los fibroblastos, cierran la lesión y entonces una vez que ya está la cicatriz, estos se van a apoptosis. Resulta que si este gen está involucrado con apoptosis y está apagado, creemos que las células se perpetúan ahí haciendo la fibrosis progresiva.
Ahorita vimos que está metilado, ¿no? Este es un gel representativo, está metilado en pacientes y está desmetilado en controles. Y nos falta hacer algunos ensayos funcionales, pero ya lo vimos en tejido, en células específicas, en un montón de controles y en un montón de pacientes. Y esperamos que eso salga rápido, es parte de la tesis de Mariana. Y por último, ahora sí, espero, déjenme platicarles de los transposones. ¿Saben qué son los transposones? ¿Les suena? ¿Alguna vez los escucharon en biología molecular? ¿No? No, por favor. Les llaman genes saltarines los retrotransposones, ¿no? Se identificaron en el maíz, ¿no? Barb, ¿no? Bueno, les voy a platicar. Resulta que el genoma, todos los genes que conocemos de hemoglobina, colágena, de la insulina, etcétera, están codificados en el 1% del genoma. Todo lo que ustedes estudian en patologías está en esta parte del genoma. El resto, decíamos que le llamamos DNA basura porque no sabíamos para qué servía. Pues la mitad del genoma realmente no sabemos para qué sirve. Pero la otra mitad son secuencias repetidas. Y el gen que tiene, el gen más abundante en nuestro genoma, es un gen que es un retrotransposón que es el LINE1. De hecho, este LINE1 representa el 17% del genoma. Tenemos 500,000 de copias en nuestro genoma de ese retrotransposón. La idea es que con los retrovirus, algún día fuimos infectados por un retrovirus y se quedó en nuestro genoma esa infección. Pero no es solo una cosa como parasitaria que guardó nuestro genoma, sino que resulta que tenemos varias familias y subfamilias y un montón de copias de este genoma y hemos visto que cambia el número de inserciones en nuestro genoma de acuerdo al envejecimiento. Es como un reloj biológico guardado dentro de nuestro genoma. Ahora, si hay algo que cambia en los genomas, porque la parte que más cambia en la evolución son estas secuencias repetidas. Nuestro genoma se parece mucho al genoma del cerdo, se parece mucho, o sea, en los genes que codifican a proteínas varía muy poco, pero en las secuencias repetidas sí encuentras esa diversidad. Entonces, esto nos ha parecido muy interesante, pero lo más interesante es que lo estudiamos en pacientes y resulta que en la patología, este es el control, o sea, este gen no se expresa en la patología, pero en los epitelios de estos pacientes, en las células epiteliales como en los fibroblastos, se prende este retrotransposón. Y efectivamente, aquí está, empieza a expresarse, también está regulado por la metilación. En el caso de DAPCA, que es un gen que participa en apoptosis, se metila y se apaga. En este caso, se desmetila y se prende. Pero a diferencia de DAPCA, que es un solo gen en todo el genoma de la célula, LINE son 500,000 de genes que tienen que estar apagados. Entonces, el regular al LINE es muchísimo más complicado y depende de muchos más mecanismos que el de genes particulares. Y bueno, aquí no se ve, pero tiene que ver también con la diferenciación. O sea, no solo creemos que sea un vestigio evolutivo, sino que parece tener funciones en la programación y en la diferenciación de las células, sobre todo en la activación a miofibroblastos. O sea, son células contráctiles y muchísimo más productoras de colágena que lo que hace un fibroblasto inmaduro. Incluso en un artículo más o menos reciente, asocian a que realmente con el envejecimiento lo que pasa en el núcleo es que se relaja. Y cuando hay esta relajación, ¿se acuerdan que era muy importante el mantener la envoltura nuclear en las células con el envejecimiento? Si no, ustedes tenían envejecimiento acelerado, como en el caso de las progerias. Uno de los mecanismos por los cuales puede esto funcionar es que cuando relajas
mucho el DNA, empiezas a tener estas secuencias que están repetidas en todo el genoma. Y bueno, este es el grupo de trabajo con la doctora Ani Pardo, el doctor Moisés Selman, Fernanda que hizo lo de organoides, Tania que trabaja con Lyme, Mariana que trabaja con DAPCA, Reme que nos ayuda en todo en el laboratorio, Genaro, Naye, Yalvi, etc. Gracias.